¿cierto? Y bueno, como tal, el tema de hoy es sostenibilidad en los centros de distribución. Bueno. Buenas tardes. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo vamos a nivel de nuestro país en el tema de implementación de un desarrollo sostenible? Es probable que algunos tengamos una vaga idea, quizás otros hayamos escuchado por ahí en ciertos noticieros o hemos visto ciertos informes, ¿sí? La idea de esta ponencia es poder tener al menos, empezar a tener un vago conocimiento que nos pueda ubicar cómo también los sectores están participando en este tema de desarrollo sostenible, que nos centre en este tema importante que es la sostenibilidad en los centros de distribución. Es por ello que considero importante iniciar mi ponencia con ciertos datos curiosos. Vamos con 3 datos curiosos que nos van a ayudar a ubicarnos desde lo macro a lo micro, ¿sí? Hasta que lleguemos a iniciativas que podemos tener en el mercado para implementar en nuestros centros de distribución. Entonces, vamos con el primer dato curioso. ¿Qué nos dice acá? Que tenemos que reducir a la mitad nuestras emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2030. ¿Por qué necesariamente antes del 2030? ¿Por qué no en el 2035? ¿Por qué no antes del 2026? Bueno, según el IPCC, que es un grupo intergubernamental de expertos de cambio climático, ellos nos comentaron que si nosotros queremos limitar el calentamiento global en al menos 1.5 grados en este ciclo antes del 2030, tenemos que reducir a nivel mundial la mitad de nuestras emisiones de efecto invernadero. Es por ello que en septiembre del 2015, las Naciones Unidas adoptaron 17 objetivos globales, que están compuestos por 169 metas y 232 indicadores. Estos objetivos globales son los que llamamos las famosas ODS, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y estas ODS qué son? Estas ODS es lo que nos va a permitir llevar un equilibrio entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Hoy en día esto cómo se viene aplicando, ¿sí? Esto es como una llamada de atención universal en las cuales nosotros tenemos que ponerle fin a la pobreza, ¿sí? Proteger el planeta y asegurar que las personas vivan de prosperidad, ¿sí? Y tengan también una buena situación económica. En el siguiente dato curioso que nosotros tenemos, nos va a ubicar más o menos en cómo nos estamos nosotros, ¿sí? A nivel de Perú, participando en esta implementación de las ODS, ¿ok? En el último informe, que fue en junio del 2025, que fue reportado por la SDG Transformation Center, estos son los responsables de monitorear el avance en implementación de las ODS que tenemos de los 193 miembros de la ONU. Y si nosotros solamente vamos a extraer la región Latinoamérica y el Caribe, Perú se ubica en el puesto número 6 dentro de la región. Pero si vemos en los 193 países, como ustedes pueden ver en la imagen, nos encontramos en el puesto número 65. Quiere decir que nuestro performance con respecto a esta implementación nos ubica en un quinto superior. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Sabemos que tenemos muchas cosas que todavía tenemos que seguir implementando, seguir desarrollando y que al menos esto se vea reflejado en reducciones significativas. Hoy en día esto se viene haciendo de manera progresiva en el Perú. Hoy en día, ¿cómo hacen esto las empresas? Las empresas de los 17 objetivos, ellos seleccionan cuáles son los que aplican para su sector y demuestran, ¿sí?, de manera voluntaria esos resultados. Ahora, eso es de manera voluntaria. ¿Cómo es que esas empresas, qué tan voluntarios están para poder demostrar sus resultados? Bueno, les comento que según Forbes.p nos indica que entre el 2020 y el 2024
son ya 850 entidades públicas y privadas que vienen ya reportando sus huellas de carbono en plataformas oficiales del Ministerio del Ambiente. De esas 850, tenemos 243 que han validado esas emisiones con certificaciones externas. Y de estas 850, importante mencionar, porque ahí es donde vamos a entrar a revisar el resto de la sesión, que el 8% son de parte del sector de transporte y de almacenamiento. Esto es muy importante porque nos manda el tercer dato curioso. Ya estamos entrando en ese sector de transporte, almacenamiento, centros de distribución. En el Perú tenemos que el 11% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero están representados por el sector de transporte. Y de aquí los vehículos a motor son los que representan el 70% o son los responsables del 70% de la contaminación del aire en nuestro país. Sabemos los motivos. Tenemos un sistema de transporte desintegrado, se omiten el tema de los mantenimientos, no se hace la renovación de los autos y todo eso contribuye en la huella de carbón y también en la crisis global. Entonces, ya tenemos una idea de esto, pero ¿cómo, sabiendo que el sector de transporte y el sector de logística están impactando fuertemente en el ambiente? Ellos ya vienen haciendo prácticas de sostenibilidad. Hay empresas, por ejemplo, como DHL, que ya vienen haciendo uso de vans eléctricas para la distribución de su mercadería, teniendo resultados exitosos, como la reducción de CO2 en un 19%, ¿sí?, por cada parada, y una reducción de consumo energético en un 21%. Pero también hay programas muy sencillos, como los programas de conducción eficiente, que esto está logrando que podamos reducir el consumo de combustible a un 21%. Entonces, las empresas logísticas están teniendo ciertos avances o también participación en todo este tema de sostenibilidad. Antes de entrar cómo esto se ve en los centros de distribución, hagamos un recordaris o tengamos en nuestras mentes de una manera muy sencilla, sin tanto entrar en tema de tecnicismo, ¿qué es sostenibilidad? Entonces, sostenibilidad. En otras palabras, y muy práctico, sostenibilidad es satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones también puedan satisfacer las suyas. Esto que nos hace pensar que sostenibilidad no solamente va a ser un tema conceptual, sino entra a ser un tema ético y que va a abarcar estos tres pilares: la parte ambiental, la parte social y la parte económica. ¿Sí? Entonces, tenemos que respetar la calidad del ambiente, hablamos de la equidad de género, de los derechos humanos, de la diversidad cultural, entenderla, saber cómo podemos acceder a los diferentes o distintos pueblos dentro de nuestro país, ¿sí? A cómo podemos promover el tema de la salud, ¿ok? A tener una producción y también un consumo responsable. Eso es todo lo que abarca el tema de sostenibilidad. ¿Y esto cómo se ve en los centros de distribución? En los centros de distribución, prácticamente la sostenibilidad es que podamos iniciar o implementar prácticas relacionadas a esto, ¿sí? Que nos permitan ¿qué? Reducir los residuos, optimizar los recursos y promover entornos saludables. En los centros de distribución les comento, chicos, que la sostenibilidad tiene un papel muy importante porque su central es que pueda generar un impacto positivo a largo plazo en la sociedad y en el ambiente. ¿Ok? Entonces, prácticamente son muchos los centros de distribución y almacenes que nos vamos a ir por reducir la energía,
utilizar materiales de embalaje más ecoamigables, tener una buena gestión de residuos y que nuestros temas laborables sean justos para todos. Eso nos trae beneficios porque suena muy bonito. ¿Qué beneficios nos trae si nosotros aplicamos el tema de la sostenibilidad en los centros de distribución? Veamos algunos beneficios importantes que nosotros tenemos. ¿Sí? Primero, nos va a ayudar a tener eficiencia operativa. Muchos de ustedes ya en sus cursos han hablado de eficiencia operativa, productividad, ¿no? Con la misma demanda, con cuántos recursos menos yo puedo utilizar. Pues el tema de la sostenibilidad nos va a empujar y nos va a direccionar por ese lado porque tenemos que ver la forma más sencilla de hacer las cosas sin tanto impactar el tema ambiental, ¿sí? Segundo, nos ayuda a reducir los costos a largo plazo. Efectivamente, tener en este mundo de sostenibilidad hay iniciativas que implican un tema de inversión y es muy probable que el payback, o sea, el ROI, el retorno de esa inversión, nos lleve por ahí 2 años a 3 años. Pero hay otras iniciativas que también en 1 año nosotros ya podemos tener ese payback, ¿sí? También tenemos que nos ayuda a fortalecer la imagen de nuestra compañía. Hoy en día, aparte de las presiones normativas que llevan a este sector aplicar el tema de sostenibilidad, es también los clientes. Son muchos ahora los clientes que nosotros hemos recibido en el cual la responsabilidad social es muy importante, en el cual poder tener indicadores que tengamos que reportarles a ellos de manera mensual relacionados a sostenibilidad ya están dentro de sus contratos y licitaciones que ellos están aplicando. Esto nos hace tener, y me voy acá al último, un diferenciador clave en el mercado actual. Que una empresa esté apuntando a un desarrollo sostenible ya es un indicador, un diferenciador clave. También ayuda a que el ambiente de trabajo sea positivo. Vamos a ver más adelante ciertos programas, porque el tema de sostenibilidad hay una parte social. Entonces, hay ciertos programas sociales que aplican muy perfecto en un sector logístico, en los centros de distribuciones, en los almacenes, donde genera empatía, ya el compañerismo e incrementa la productividad y mejora el servicio, ¿sí? Recuerden, si nosotros somos una empresa sostenible, vamos a atraer consumidores y talentos que apuesten por ello, en el cual nos permite incrementar la lealtad y la confianza. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿esto es difícil? ¿Es difícil de implementar la sostenibilidad? Uy, a ver, es posible que todos pensemos, ahora si yo quiero iniciar en esto, si yo voy y se lo propongo a mi jefe de práctica, es muy probable que me diga, mira, ¿sabes qué? Tienes que agregarle muchos ceros al presupuesto si queremos empezar este tema de sostenibilidad. Pues no. Lo que nosotros les proponemos, lo que yo les propongo, es empezar este camino de sostenibilidad de manera progresiva, ¿sí? Desde lo básico hasta lo complejo. Antes de entrar en ese básico complejo, vamos por este slide que me gusta bastante y sobre todo la imagen que ustedes pueden ver acá a mi mano izquierda. La sostenibilidad es tarea de todos. No es solamente del área experta de ambiental, no es solamente del área de recursos humanos, no es solamente una responsabilidad de la gerencia o de los jefes, ¿sí? Es importante, y por eso arranco con ese primer punto, que desde la gerencia se tenga el interés y el compromiso por iniciar este camino de sostenibilidad. Porque es desde ahí donde reciben esos lineamientos o políticas, ¿ya?, de los corporativos y se comienza a cascadear a todo el personal dentro de la estructura. Si nosotros queremos que desde arriba venga ese interés y ese compromiso, es importante que dentro del Strategic Roadmap, ¿ya?, que es la ruta de la estrategia que tienen las empresas y los negocios con miras al 2030, se incluya dentro de sus corners principales
este tema de sostenibilidad. Si esto no se incluye, va a ser muy difícil que se pueda lograr avances, al menos anuales. ¿Listo? Ahora, no tan solo es incluirlo en este plan de estrategia, sino también es que esto sea un punto de la agenda de todas esas reuniones de gerencia, de jefaturas, ¿sí? Y también las reuniones operativas. Y ahí viene un tercer punto importante, es definir los objetivos SMART. Esto queremos hacerlo escalonado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este 2025, ¿qué queremos lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a medir mes a mes y al final del año qué hemos logrado con estos objetivos relacionados a sostenibilidad? Entonces, estos objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser relevantes y alcanzables para que se genere el interés y el compromiso de todas las áreas que conforman ese centro de distribución. Como siguiente punto es que estos objetivos a veces cometemos el error de que se quede en gerencia. La gerencia es la que solamente sabe de ellos, sabe cómo calcularlos, sabe en qué avance va, y ese es el peor error que queremos cometer porque a veces las iniciativas vienen en piso, en ese auxiliar, en ese montacarguista, ya en ese jefe de práctica, en esa persona o recurso que recién acaba de ingresar a la empresa. Entonces, es importante tener una socialización. Y esta socialización tiene que ser al 100% en todos los niveles de mi organización. ¿Y esto qué va a buscar? Un involucramiento y una participación. Porque no solamente es que esta persona sepa, sino que también con sus ideas se involucre, participe, ¿sí? Sepa que eso que él está haciendo es parte de un tema de sostenibilidad, ¿vale? Y con esto vamos ya entrando a ese tema escalonado. Estos son como las plantitas, ¿ok? Vamos de lo básico, el intermedio y el avanzado. A veces queremos ya iniciativas muy avanzadas y no nos percatamos que este básico nos va a permitir a construir las bases, la concientización en el personal para que ellos puedan saber que cada cosa que ellos están haciendo están aportando. No solamente a la empresa, sino a lo que las futuras generaciones van a poder lograr también en satisfacer sus propias necesidades. Empezamos con lo básico. Yo quiero ser muy transparente con ustedes y efectivamente este nivel básico no les va a dar quizás unas reducciones significativas, ¿no? En el tema de emisiones de CO2, ¿sí? Pero lo que queremos en el nivel básico es construir esa base, generar esa conciencia y empezar con iniciativas sencillas que nos vayan involucrando en ese mundo de sostenibilidad y que nos vaya inyectando en nuestro ADN vivir una cultura diferente. La primera iniciativa que yo les propongo, y es posible que lo estemos haciendo, algunos de ustedes si ya han entrado a hacer prácticas, ¿no? O lo ven acá también en las universidades, en algunos centros comerciales, es el tema de la separación de los residuos, ¿sí? El tema de tener canecas, ¿no? O basureros en donde pues veamos un espacio vacío, eso no es la estrategia, eso no es el fin. El fin de esto es que imagínense, estamos hablando de un centro de distribución que genera mucho plástico, ¿no? El stretch film, en el cual con eso embalan los palets, generan mucho cartón, ¿no? Genera mucho temas de madera, ¿no? A veces consume demasiado papel. Entonces, no es algo como los residuos que se suelen generar en nuestros hogares, sino es en altas dimensiones. Es importante que si yo quiero empezar con esta separación de residuos, primero yo tenga un proveedor ya certificado que me asegure que cuando yo le entregue esos residuos reciclables, él haga una buena disposición de ello. Porque la idea es que yo también tengo que ser responsable del destino final de esos residuos.
Una vez que yo tenga este proveedor, tenemos que definir la frecuencia con que este proveedor me va a visitar a mi centro de distribución a llevarse todo ese residuo. Y la frecuencia va a depender mucho de qué tanta cantidad o volumen de estos residuos es que generan mis procesos. Y que en esa zona de acopio donde yo voy a acumular los residuos es lo suficientemente, tiene un volumen de capacidad que al menos cada 2 días permita que este proveedor me pueda venir a visitar, ¿sí? Segundo, con respecto al tema de los residuos. Las canecas o los tachos de basura que nosotros podamos colocar en los centros de distribución tienen que estar en lugares estratégicos, porque la idea no es que en estas áreas o en este proceso de VAS o de maquila que yo genero mucho desperdicio, no tenga un contenedor suficiente para que el personal pueda depositar. Y la idea es que desde el que se generan los residuos, yo le pueda dar la facilidad y enseñarle a mi personal que lo tiene que separar. Entonces, estos tachos de basura o canecas tienen que estar diferenciados por colores, por símbolos o por señalización, para que desde ahí venga la separación y con esta misma separación poder mantenerlo hasta el punto de acopio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí se va generando la cultura, ¿sí? Y esto lo tenemos que acompañar con capacitación y charlas de concientización. Es que el personal sepa por qué estamos haciendo esto. ¿Qué es sostenibilidad? Si mi auxiliar, si mi montacarguista, si la secretaria no sabe qué es sostenibilidad, entonces va a ser muy difícil que comiencen a entender o asociar cada una de las actividades que nosotros hagamos dentro de la bodega. Y ustedes saben, a veces 1 o 2 horas de entrenamiento o capacitación no es suficiente. Y entonces, ¿esto con qué lo tenemos que reforzar? Con charlas de concientización. Hablar del tema, enseñarles del tema, hacer dinámicas, juegos, que ellos tengan los espacios también para que puedan participar. Y hablando de socialización, no podemos gestionar algo que no se mide. Y para ello es muy importante que estos temas de sostenibilidad estén cascadeados en objetivos, ¿sí? Y que estos objetivos los podamos monitorear. La idea es ver un avance, ver una evolución, ¿ok? Y en este avance y evolución, si esto nosotros lo tenemos visible, lo tenemos claro y entendible para todos, nos va a permitir socializar al personal. Ahora, yo tengo mis KPIs, están súper chéveres en un dashboard. Hay colores, hay gestión visual, ¿no? El rojo y el verde. El rojo sé que estoy mal, el verde sé que estoy bien. Junto a mi gente en los stand-up meetings, que son las reuniones de inicio de turnos de 5 minutos. Hablo con mi personal de esto, pero necesito también que ellos puedan participar. Y lo que yo les propongo, y les propongo esto porque en la última empresa que estuve, que es Kuehne + Nagel, ahí empezamos a implementar estos temas de Gemba's World, ¿sí? Ustedes han escuchado esto en Gemba World en los temas de Lean o mejora continua. Y saben que es ir al lugar real, que eso le llaman Gemba. Y cuando tú vas al lugar real, ¿qué tienes que hacer? Observar el proceso, preguntar a las personas y en base a esa observación e interacción con el personal que está ejecutando esa tarea, ¿qué se obtiene? Oportunidades de mejora, ¿sí? Que después recaen en iniciativas, en acciones. El Gemba tiene la misma, este Gemba que yo les propongo, les traigo acá, tiene la misma lógica. La única diferencia es que ahora ustedes van a quitarse las gafas en el tema de mejora continua y se van a poner las gafas de sostenibilidad, ¿sí? Porque van a ir con ese lente ambiental y con ese lente social. Entonces, cuando nosotros vayamos a piso a observar, ¿qué vamos a ver? Tenemos que ver cómo se están gestionando los residuos, ¿sí? De energía, cómo se están utilizando los materiales en la operación. Segundo, tenemos que detectar desperdicios,
Pero ojo, no solamente los desperdicios que conocemos acá en temas de Lean, que es la muda, sí, también los desperdicios ambientales. Hay fugas de energía, estamos utilizando material de embalaje en exceso. Si según mi estándar yo tengo que darle 5 vueltas de ese stretch film a un pallet y veo que un operario le está dando 10, ahí ya estoy generando un desperdicio en temas de embalaje. Las rutas son eficientes. Veo que el montacarguista está con la máquina yendo de aquí para allá, se va al fondo, cuando eso también generan horas máquinas y eso implica que después yo tenga que cargar esa montacarga y también me consuma energía. E identificar oportunidades de mejora. Mi recomendación para este último, antes de pasar a la siguiente iniciativa, es que no pretenda ya hacer un Gemba Wall en un día de todo el centro de distribución. Imagínense un centro de distribución que por lo general son 6.000 metros cuadrados. O sea,
Hola, hola, hola. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la ponencia. Personalmente me pareció muy interesante. Ponente, por favor, póngase en el medio, por favor, para poder brindarle lo que es el certificado por participar en nuestro evento CODEI. Mil gracias. Ahora sí, vamos a dar inicio a lo que muchos han estado esperando, que son las... Listo. No, gracias por la pregunta, muy buena la pregunta ahí. Lo que nosotros logramos ahorita, como tú comentaste, es verdad, ahorita lo estamos trabajando de una manera macro, ¿no? A través de indicadores, más que todo estamos entrando en temas, uno, indicadores ambientales, ¿no? Anualmente las empresas, en la empresa donde yo he estado o he visto, tienen indicadores ambientales como reducción de emisiones de CO2 o el tema de la energía o porcentaje de residuos que se recicla, ¿sí? Entonces, cada iniciativa o proyecto de mejora, si vamos desde mejora continua y genera un impacto, tenemos que utilizar esos mismos indicadores para poder medir si ese proyecto que estamos haciendo está aportando a ese grande indicador que tiene esa unidad de negocio. Entonces, esos indicadores tienen un objetivo, ¿sí? Un target que por lo general es medido o es evaluado con respecto al año pasado. Si el año pasado tú emitiste X números de CO2, este año se tiene que buscar ese sector o esa unidad de negocio, reducirlo, no sé, en 1%. O en 2%, ¿sí? Lo segundo que está entrando, el tema de ingeniería o área de mejora continua, que también lo puede llevar una persona de industrial, es generar como minis auditorías o recorridos en la bodega que te permita generar un diagnóstico de cómo hoy en día ese centro de distribución está generando actividades relacionadas a temas ambientales y sociales. Más meramente si lo hace o no lo hace. Entonces, ahí ya no hay un indicador como tal, sino es lo hace o no lo hace y al final del ejercicio, cuántas de estas iniciativas obtuvieron un sí y cuántas de estas iniciativas obtuvieron un no. Entonces, es cierto, estamos empezando ahorita muy macro. ¿No? Estamos empezando muy macro, hasta inclusive
Nos estamos apoyando de asesores ambientales que son parte del equipo de salud y seguridad en el trabajo para poder tener ese conocimiento o ese apoyo de algún especialista que nos pueda direccionar en este mundo de sostenibilidad. Perfecto. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta más? Ya listo, entonces vamos a pasar a lo que es la ronda de las becas y semibecas.